Los números son la base de muchas cosas. Sin ellos sería imposible vivir como estamos acostumbrados. Pero ¿sabías que además son capaces de revelar los grandes enigmas de la humanidad? Como puede que sepas, gran cantidad de relatos relacionados a nuestro origen se encuentran en la Biblia. Pero contrario a lo que puedas pensar, este libro está lleno de misterios y revelaciones que son pasadas por desapercibidas, desde la verdadera identidad de Lucifer hasta el nombre original de Jesús, y cómo todo se relaciona con los números. Algo que mucha gente no sabe es que como humanos debemos recibir 5 heridas figurativas, las cuales nos permiten conectar con el Todopoderoso. Así que mira hasta el final porque te contaremos todo lo que jamás escucharás acerca de la Biblia por parte de la Iglesia. Como puede que sepas, la Biblia es una compilación de varios libros, siendo el libro de Apocalipsis el libro final del Nuevo Testamento, y en consecuencia el libro final de la Biblia cristiana. Su título deriva de la primera palabra del texto griego koiné, Apocalipsis, que significa revelación. Pero, ¿qué se nos quiso revelar en este libro? Nada más y nada menos que los secretos para que podamos convertirnos en seres espirituales que conectan con el universo. Sin embargo, la Biblia no fue escrita de forma literal, por lo que no siempre es fácil de entender. Pero en esta ocasión te abriremos el entendimiento para que puedas ver más allá. And what does the Apostle Paul, who was one of the writers of the New Testament, say in Galatians chapter 4 on page 953? He's talking about the Abraham stories. And verse 22, Galatians 4, for it is written Abraham had 2 sons, blah, blah, blah. Verse 24, what does it say? Which things are an allegory? Wow! Right away, when you see the word, this is an allegory, means you can run away with this thing and begin to explore the symbolic meanings, because allegory means these things didn't happen. They are deep, mystical, symbolic stories that have a content concerning the human mind in the deep realms of consciousness. Si bien la Biblia es una alegoría que no fue escrita directamente por Dios, lo fue indirectamente por medio de escritores del antiguo mundo, los cuales sabían de numerología. ¿Y sabes cuál es el número que representa a Dios? Es el 1. Y por eso es probable que sea visto como el más importante. Sigue el 2, que significa cuerpo y alma, y el 3 es un nuevo comienzo como la resurrección de Jesús que sucedió a los 3 días de haber muerto. El 4 se refiere a tu naturaleza cuádruple, ya que tienes una parte espiritual, física, intelectual y emocional. El 5 significa mediación y también sacrificio. El 6 representa la ley, las doctrinas. El 7 es la intervención divina, como en la batalla de Jericó, en la que Josué, al 7º día, ordenó a los israelitas que dieran 7 vueltas a las murallas de la ciudad, y éstas por obra divina se vinieron abajo. Igualmente, recuerda que por eso existen 7 chakras. Por otro lado, el 8 significa ruptura, y el 10 significa terminación. Pero hemos dejado el número posiblemente más interesante para el final, el 9. Y esto es porque se refiere a la conciencia humana, que a su vez se relaciona con Adán, que significa tierra. Y la tierra es la carne, tu mente, tus emociones y el ego. Así que cuando usas este número comienzas a darte cuenta de varias cosas. Si miras en el libro de Apocalipsis verás muchas referencias a la cifra de 3,5 o 42 meses. Y lo impresionante de eso es que siempre termina en 9. Porque 3 años y medio son 42 meses, y si multiplicas 42 por 30 para representar la cantidad de días promedio del mes, y al hacer eso obtienes 1260, y cuando sumas estas cifras por separado, es decir 1 más 2 más 6 más 0, llegarás al resultado de 9. Y esa es la forma en que tiene la Biblia de apartarse del significado real. Lo hicieron deliberadamente para esconderle a la gente profana los poderes que existen en la conciencia interna, ya que sabían que podían usarlo para su beneficio propio de forma económica, que es precisamente lo que sucede con la práctica de dar diezmos. Esa contribución que pagan los fieles a la iglesia y que consiste en dar la 10ª parte de sus frutos. Pregúntate, ¿cuánto dinero del duro esfuerzo de las personas obtiene la iglesia? Millones y millones, y todo por aprovecharse de una mala interpretación del diezmo, ya que este en realidad no tiene nada que ver con dinero, sino que está enfocado en dar el 10% de ti como persona, la mente carnal. De hecho, ¿sabías que el 10% de ti es el lado izquierdo que en realidad es negativo? Mientras que el otro 90% de ti es el hemisferio derecho que está inactivo. Entonces Dios te dice, dame ese 10%, dame tu ego, tu voluntad, y a través de la meditación apaga los pensamientos negativos de tu mente y enciende el hemisferio derecho, que conecta con Dios. Así,
habrás diezmado correctamente. Todo tiene un valor numérico, y por eso hay tanto misterio en las escrituras antiguas, debido a que usaban los números para engañar a las personas que intentaban pensar de forma intelectual. Y con esta valiosa información sobre los números, ahora podrás resolver acertijos como, por ejemplo, ¿quién es la bestia? Ya sabemos que se representa con la cifra de 666, pero ¿por qué? ¿Y qué quiere decir esto? Si tomamos 6 más 6 más 6, obtenemos el número 18 y 1 más 8 da como resultado 9. Y si recordamos este número, significa la conciencia humana. Así que, aunque no lo creas, la identidad de la bestia eres tú, yo y todos los humanos. Debido a nuestra mente carnal inferior, tenemos que darnos cuenta de que la bestia está entre nosotros. La bestia es la que causa guerras, dolor y sufrimiento. Esos son los que terminan en el infierno. Pero a lo mejor te estás preguntando, ¿qué hay sobre los que se salvan y van al cielo? Para explicar eso existe la revelación 14 de la Biblia que habla sobre el número 144,000 y se refiere a los que han sido perdonados por sus pecados. Si simplemente la cifra es 1 más 4 más 4, da como resultado 9. Como te habrás dado cuenta, el patrón se ha vuelto a repetir, siendo que la bestia es el estado de conciencia baja, mientras que los salvados están en la conciencia alta. Por eso es tan importante meditar, porque cuando lo haces te elevas por encima de todo lo malo y llegas a ser 144 de conciencia en el reino superior. Pero existen miles de formas en las que la Biblia desvía el conocimiento para que solo los verdaderamente interesados en su palabra puedan conocerlo y así ascender a niveles superiores de conciencia. Cuando la gente lee el siguiente pasaje de Juan 21:6, no suelen pensar más allá de lo obvio en la Escritura, que Jesús se manifestó para facilitarles la pesca. Sin embargo, en esas palabras existe un mensaje oculto. Jesús realmente no habla sobre peces, sino que estos son símbolos que representan la sabiduría. Y cuando mencionan el lado derecho del bote, lo que quiere decir es que debes dirigir tu energía al lado derecho, es decir, al hemisferio positivo. Y recuerda que haces eso apagando tu lado izquierdo con la meditación. Pero ¿cómo estamos seguros de que Jesús está hablando de la conciencia y no de los peces? Pues enfoquemos nuestra mirada de nuevo en el pasaje antes mencionado y démonos cuenta que han atrapado exactamente 153 peces. ¿Y qué nos da de la suma de 1 más 5 más 3? Es correcto, nos da 9, que es la conciencia. Por lo tanto, Jesús definitivamente escondió ese mensaje para decirnos que si queremos estar llenos de la sabiduría de Dios, la comprensión y el conocimiento de este universo, entonces debemos dirigir nuestras energías al hemisferio derecho. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que Jesús es una de las figuras más resaltantes de la Biblia. Pero ¿y si te dijera que técnicamente su nombre no tiene mucho sentido debido a la ubicación en Jerusalén? ¿Qué pensarías? Permitamos que Bill Donahue nos ilumine acerca del tema. There's never anybody by the name of Jesus that lived in Palestine. The only people that named Jesus live in Puerto Rico. They don't live in Palestine. The name Jesus is a Greek word. That is a Greek word, the I-E-O-S-U-S or whatever it is. And the reason it comes out of Greek mythology because it totals 888, which is the number of the sun in the sky, and that's where the name came from. And the reason that you call him Jesus and not J-E-H-O-S-H-U-A, which is his name, is because Jehoshua is Jewish. Recordemos que durante ese periodo la Inquisición se estaba llevando a cabo y no querían lidiar con cualquier cosa que fuese judía. Y esa es la realidad que nos ha quedado a esconder. Pero existen muchas otras creencias erróneas en torno a la Biblia, lo que puede hacer que ese conocimiento sea más difícil de obtener. Por ejemplo, ¿sabías que aún hay millones de personas que piensan que Lucifer fue una persona? Y esto está muy alejado de la realidad. Verás, Lucifer en realidad significa estrella brillante y tiene 5 puntos que son los sentidos de vista, tacto, olfato, gusto y oído. Esto significa que cuando tu ego está controlado en un campo alto cercano a Dios, es Él quien está en control. Pero cuando figurativamente esa estrella se cae, es como cuando Dios dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el mensaje oculto que Dios nos quiere transmitir con eso es que ahora los 5 sentidos son controlados por el ego. Y cuando se desencadenan todos los problemas, es porque Satanás ha llegado. ¿Eso quiere decir que si mi ego se apodera de los sentidos, estarán siempre caídos? Afortunadamente no. Para retomarlos, el campo superior se puede hacer un sacrificio de los 5 sentidos. You've got to give the 5 senses up. You do that by taking no thought. But let me show you how the Bible described it. Jesus comes along and what happens? He takes the 5 wounds, doesn't he? His hands, 2, his feet,
2, and his side, bang, 5 wounds, and as soon as he takes that 5th wound, he becomes the Christ. He then ascends spiritually, and the 5 senses are returned to God. They fell with Lucifer to Satan, they return to the higher place with God. En esencia, Bill nos dice que cuando el sentido carnal se sacrifica, es entonces cuando la conciencia pura guiada por Dios asciende. Por eso, si no quieres pasar toda tu vida leyendo la Biblia sin entender gran parte de lo que se dice, entonces las 5 heridas deben ser tomadas espiritualmente, como Dios, elevándose con Él a la conciencia superior que está por encima del pensamiento humano. Solo así podrás convertirte en partícipe activo en el universo de Dios. Ahora veamos más a fondo cómo se relaciona el cuerpo con los 5 sentidos del ego en una unidad con Dios. Cuando naces tienes 33 vértebras, pero entre la edad de 1 y 6 años desarrollas 5 vértebras en la base de tu columna vertebral, las cuales se fusionan en una sola y se convierten en parte esencial para sostener tu cuerpo. Y ese hueso, antes conformado por los otros 5, se le conoce como hueso sacro de sagrado. Por eso representan los 5 transformados en la unidad. Se trata que puedas ver los pequeños detalles que Dios ha incluido en nuestro diseño biológico para mostrarnos los secretos de la Biblia. Tanto así que tienes que escuchar lo que se dice en la Biblia acerca de la glándula pineal. Because here is Jesus saying, if you practice the single eye, your body will fill with light. And the scientists would say, if you stimulate the pineal gland, your body will fill with melatonin. So he says, and so then how do you do that? How do you stimulate the pineal gland of the brain? Well, you just turn the page to Matthew 6:25, and it tells you in Matthew 6:25 to Matthew 6:33, take no thought. It says it 5 times. Separate from the thoughts of the mind. ¿Recuerdas que hemos mencionado que para poder conectarte al hemisferio derecho relacionado a lo divino, era necesario apagar el hemisferio izquierdo mediante la meditación? Pues eso es precisamente lo que te mostraremos a continuación. Existe un método poderoso de meditación conocido como Lectio Divina, o por su traducción Lectura Sagrada. Fue popular en la iglesia monástica durante la antigüedad como una forma de meditar y hablar con Dios, de obtener una visión más profunda de las Escrituras y sus enseñanzas. Esta tiene 4 etapas que son las siguientes. Lectura, lectio, donde encuentras un pasaje y lo lees deliberadamente. Meditación discursiva, meditatio, en la que reflexionas sobre el texto que lees. Debes sobre todo enfocarte en abrir tu conciencia y dejar atrás el ego. Oración efectiva, oratio, en la que hablas con Dios sobre la lectura, pidiéndole que te revele su verdad a través de la activación del hemisferio derecho para conectar con Él. Y finalmente la contemplación, contemplatio. Simplemente descansas en la presencia del Señor porque éste ya ha visto la prueba de tu esfuerzo. Además, te recomendamos que uses sonidos de la naturaleza grabados o meditación guiada para lograr más fácilmente estados de enfoque para conectar con el mundo divino. Siéntete libre de pronunciar la palabra de Dios en voz alta o incluso cantarla mientras meditas. Cuéntanos, ¿ya habías explorado el verdadero significado de las alegorías de la Biblia? No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.